Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias por su sintonía en todo el territorio nacional y más allá, en otros países y comunidades a través de las redes sociales. Como lo decíamos al inicio, el gobierno nacional ha respondido a las críticas y a los ataques del expresidente Rafael Correa a través de las redes sociales a Lenín Moreno y el manejo del presidente de la República sobre el tema fronterizo. Y la respuesta del gobierno ha girado en torno a un caso que parecía olvidado: la supuesta entrega de fondos por parte de la guerrilla de las FARC a la primera campaña de Rafael Correa. Se encuentra aquí nuestro invitado esta mañana, Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. Gracias. Eduardo, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Queremos, antes de iniciar este diálogo, simplemente marcar una referencia histórica a través de un par de videos. Permítanos. Adelante. La plata que se movió para la campaña de Rafael Correa fue harta. Que fueron 2 veces que dieron plata. Primero $200.000 y después $300.000. Un paquete grande así. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Estos son videos históricos. Ahora, la pregunta es ¿por qué el país entero decidió mirar a otro lado el momento en que esto se hizo público, que fue hace años? Bueno, esto es lo preocupante, esto es lo triste de esta década que se decía ganada, que algunos le dicen como perdida, otros le dicen como robada, y yo creo que ha sido una década abandonada en la frontera. Yo creo que el presidente Lenín Moreno maneja y tiene un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno sensible ante las demandas ciudadanas. Tomemos en cuenta que el gobierno anterior estuvo envuelto en muchos actos de corrupción, donde captó todos los poderes del Estado y donde habría una ley de comunicación que lo que hacía es impedir a los medios de comunicación de denunciar actos de corrupción o procesos que no sean transparentes para la ciudadanía. Este es un caso de esos. Por eso ayer cuando le escuchaba al exministro de Defensa, exministro de Cancillería, exconsejero del presidente Lenín Moreno, decir que no conocía a las FARC, decir y negar... En efecto, eso afirmó. Exacto, tuvo varias afirmaciones. Digamos, la afirmación concreta fue que ni Rafael Correa ni él sabían quién era Raúl Reyes. Exacto, y más allá, evidentemente. Se enteraron el día de su muerte. Yo creo que estos videos han sido muy claros, han sido obviamente escondidos. El señor Patiño dice que no, que han sido minimizados o han sido respondidos. Yo creo que por eso el presidente Lenín Moreno apenas escuchó este video. En la entrevista con el señor Fernando Rincón en CNN la semana pasada, pidió que se inicie un proceso de investigación profundo y la Fiscalía lo ha iniciado. Nosotros hemos pedido un acto urgente para que la Fiscalía con este video inicie un proceso de indagación inmediato. También vamos a pedir a la Fiscalía de Colombia que hagamos un convenio de cooperación eficaz. Creo que es importante que si tenemos una persona con nombre y apellido que está dispuesta a declarar, que declare ante la Fiscalía de Colombia y que todos estos rumores, que todos estos supuestos desvíos de fondos de las FARC a la campaña del expresidente Correa se aclaren. Es necesario. El presidente es un hombre de derecho que permite que los ciudadanos se defiendan. De la misma manera como es difícil creer que Ricardo Patiño no haya sabido quién era Raúl Reyes. Difícil de creer. No digo imposible, pero difícil de creer. Es muy difícil creer que los servicios de inteligencia colombianos no hayan estado al tanto de esto. Yo creo que es difícil de creer a un señor Patiño, que fue exministro de Economía, y si mal no recuerdo, tuvo un problema en los pativideos, donde incluso hay 2 personas que terminaron fallecidas, su asesor Quinto Pazmiño, quien sacó los videos al aire. Un exministro de Defensa, que es Ricardo Patiño, que dice que la frontera no ha estado abandonada, cuando él mismo reconoce que los radares chinos se compraron en el 2007 o 2009, si no me equivoco, se gastaron como $30 millones
y recién comenzaron a funcionar en marzo del 2017, 10 años de abandono en la frontera. Un ministro de Relaciones Exteriores que estuvo envuelto en unos problemas de narcovalija, ¿no? Ajá, pues creo que la ciudadanía tiene claro y puede deducir quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira. Un señor que fue designado por confianza del presidente Lenín Moreno, consejero del presidente Lenín Moreno, y a los 3 meses estaba en la calle gritando vergonzosamente en contra de una persona con discapacidad, con los criterios más bajos y burdos de un servidor público. No sé si esa persona tenga credibilidad para decir que no conocía las FARC. Ahora, pero volviendo, mi intención no es desviar ni mucho menos la atención del presidente, pero hay que recordar que hace 12 años el país entero miró en otra dirección cuando todo esto se hizo público y todo esto se dijo. Y estos 10 años, de alguna manera, los 10 años del presidente Rafael Correa, sirvieron como un proceso de silencio alrededor de estas temáticas. Luego, hoy, precisamente eso, el silencio de esos 10 años, es el mejor argumento que tiene el expresidente Rafael Correa para desvirtuar las versiones en este sentido. Al respecto, recuerdo que hace muy pocas horas ha comenzado a circular un audio de Miguel Carvajal, en el que Miguel Carvajal en algún momento de estos 10 años, no sé cuál fue la fecha exacta, dijo que era de villanos acusar al presidente Rafael Correa de haber recibido dinero de las FARC y de haber financiado su campaña por esa vía. Pero Miguel Carvajal es hoy por hoy parte del equipo del presidente Lenín Moreno. De alguna manera no resta eso fuerza y credibilidad a esta versión. Bueno, el presidente Moreno, hay que tomar en cuenta que acompañó al expresidente, y bueno, yendo un poco más atrás, el presidente Moreno fue escogido, binomio de Rafael Correa, si no me equivoco, 5, 2 o 10 días antes de la inscripción de las candidaturas. Si usted bien recuerda, Eduardo, nunca se supo, sino hasta los 2 días o 5 días antes, cuál sería el binomio del presidente Rafael Correa. No puede ser que 2 días antes Lenín Moreno haya conocido sobre los fondos que se manejaron, sobre con quién se acordó trabajar en la campaña y ser parte de este proceso de la campaña electoral. El presidente Moreno estuvo involucrado absolutamente en nada en el proceso de la campaña del 2006, habiendo sido escogido 2 días antes o 5 días antes, si mal no recuerdo, como binomio Rafael Correa. Luego, el presidente Moreno, ¿qué es lo que hizo en su gestión de gobierno? Se dedicó 7 años a trabajar y a velar por los derechos de las personas con discapacidad. El presidente Moreno era uno de los personajes de la política de Rafael Correa, que muy poco iba al Palacio de Carondelet, que muy poco estaba en los procesos de negociaciones. Es más, cuando él fue hoy designado presidente de la República, se hizo un proceso abierto para escoger los asambleístas que hoy están y que hoy se han dividido. El presidente Moreno trabajó por velar por las personas con discapacidad y su trayectoria fue reconocida a nivel mundial, donde su proyecto se exportó a varios países del mundo y donde un secretario de las Naciones Unidas le pidió que sea parte de este conglomerado mundial. Yo creo que eso deja muy claro quiénes son responsables y quiénes son responsables. El presidente Moreno ha sido un hombre muy noble en sus acciones. He dicho, sí, soy culpable por omisión. Soy responsable por tal vez omisión. Por no haberme enterado, por no haber investigado. Pero hoy que se entera, todos los procesos de corrupción, tengamos en cuenta que todo esto estuvo escondido. El presidente Moreno ha sacado a la luz, y no por venganza, como lo dicen. Traidor a la patria es quien hace acuerdos con la guerrilla, y esto está tipificado en el Código Penal. Traidor a la patria es ese, no el que denuncia o deja que los procesos de justicia del gobierno, del Estado, investiguen a los funcionarios públicos. Bueno, muchos tenemos de los 60 funcionarios públicos en procesos. 70 funcionarios. 60 funcionarios públicos. Tenemos un ex vicepresidente en la cárcel. Tenemos 3 ministros presos, 8 ministros fugados. Tenemos un contralor prófugo. O sea, ¿qué pasó en este país en los 10 años? El presidente Moreno ha dejado que las investigaciones fluyan, que las decisiones se tomen y obviamente seguir trabajando adelante. Pero es inaudito. Ahora, que todo esto tiene derivaciones políticas. Sin duda. Hoy el fiscal general ya no es fiscal general, quiero decir. Hoy está en la Cefalía, la Fiscalía General del Estado. ¿Cree usted que esto es un obstáculo para seguir adelante con la investigación, dilucidación de los casos de corrupción? Bueno, es complejo cuando ha habido mucho involucramiento de lado y lado, cuando nos hemos tapado los ojos y no hemos querido ver al norte, cuando hemos vivido una paz pagada. Es diferente.
¿Qué quiere decir con paz pagada? Una paz donde yo no veo al norte, donde yo no sé qué pasa en el norte, donde ha habido una provincia abandonada y donde las FARC y los narcoterroristas han podido hacer lo que han considerado. Ahora luchamos por una paz. El presidente Moreno se ha comprometido a luchar por combatir las drogas. Esto es un proceso transnacional. Esto no es un problema, no es una guerra de Ecuador, es una guerra de Colombia que hoy nos afecta. Y el presidente Moreno con mucha frontalidad ha decidido luchar por esto, luchar por la salud de cientos, millones de jóvenes del mundo. Y es por eso que ha pedido la corresponsabilidad del país de todo el mundo. Por eso está México, por eso está España, por eso está Gran Bretaña, por eso está Francia, por eso está Estados Unidos. Ahora, ¿qué hacer entre tanto? Porque si bien es muy interesante y suena auspicioso este pedido de colaboración a embajadores de otros países del mundo, hoy es el primer día después de haber fenecido el plazo de 10 días que le dio el presidente Moreno a sus ministros de seguridad y todavía no sabemos qué consecuencias tiene el hecho de que los 10 días hayan concluido. El presidente ha sido muy claro, ha puesto un plazo de 10 días, pasaron los 10 días, se concluyeron ayer. El presidente tomará las decisiones adecuadas de acuerdo a las personas que manejaron este proceso. No porque hayan fallado, sino porque tenemos que iniciar procesos nuevos. Sí, es más, el presidente ha ordenado y ha pedido que se haga una investigación profunda a la Policía Nacional, que trabajó durante 5 años en Frontera Norte. Tenemos que saber qué pasó. Tenemos que saber dónde está, por ejemplo, para qué se construyeron estas grandes obras de infraestructura en la frontera norte, donde se gastaron 18 millones de dólares y donde el presidente Correa, yo diría, sin una visión solidaria con los más necesitados, tomó 10 millones de dólares de una ley que era destinada a salvaguardar el bienestar de las personas damnificadas del terremoto de Manabí y las puso. Habla usted del puente sobre el río Mataje. El puente sobre el río Mataje. Veamos unas imágenes mientras conversamos sobre este puente, porque evidentemente, al parecer no se ha dicho todo, no se ha considerado todo. Y esto ha terminado siendo materia de un debate cargado de confusiones. Pero el hecho cierto es que el Ecuador, como usted dice, ha tomado recursos de un fondo que no era precisamente para esto. El fondo era para atender a las víctimas del sismo. El presidente Correa decidió trasladar recursos de ese fondo a esta carretera, una vía hacia ninguna parte. Mientras esto se llevaba a cabo, y el presidente Moreno ha sido criticado por incluso haberse ufanado de la entrega de esta obra antes. Esa es la manipulación absurda que tiene el gobierno anterior. Obviamente, si el presidente de la República asume sus funciones, este compromiso viene desde el 2012. Y obviamente había que cumplir con un compromiso, pero uno inteligentemente sabrá hasta dónde cumple un compromiso. Yo no puedo dejar ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Yo no puedo dejar de dar de comer a mis hijos si tengo que cumplir un compromiso por pagar la alícuota para el mantenimiento de la piscina. Aquí hay prioridades y la prioridad son los seres humanos. Se quedaron 650 familias de Manabí sin vivienda, porque el señor Correa decidió que esos 10 millones de dólares del fondo de la Ley de Solidaridad pasen a la construcción de la vía y el puente de Mataje, que costó 18 millones de dólares, y que también, como siempre se actuó en el gobierno de Rafael Correa, tuvo 2 procesos, uno de 14 millones por firmar el contrato y otro de 2 millones por complementarios. Entonces también habrá que investigar. Y es un puente, además, hay que decirlo, porque no cabe otra cosa, pues. Es un puente hacia la selva dominada por los narcoterroristas. Hacia nada. Donde del otro lado no hay un solo soldado o policía colombiano que le diga bienvenido a Colombia, siéntase seguro. ¿No? Hay un proceso de construcción del otro lado, hay que reconocer, pero solo tiene el 50% de avance. Entonces, si yo soy el presidente de una nación, ¿a quién quiero beneficiar? ¿A mis ecuatorianos o a los vecinos? ¿Y a qué tipo de vecinos quiero beneficiar al lado? Entonces, yo creo que si el presidente Correa... El proceso de construcción, yo le pregunto, ¿el proceso de construcción de este puente ha sido adecuadamente revisado? ¿Se ha estudiado quiénes, de qué manera lo hicieron? ¿Si se hizo transparentemente el proceso de contratación y construcción? Bueno, eso es todo lo que tienen que investigar las instancias judiciales respectivas y generalmente a todas las obras que se hicieron. O sea, cuando hay mucho dinero se construye lo que sea. Se construyeron cuántos aeropuertos que están abandonados. Esto es parte de estas obras faraónicas que sirven ¿a quién?
cuando tenemos casi un 25% de la población fronteriza abandonada, donde no hay ni siquiera servicios básicos. ¿A quién se le ocurre hacer una construcción de este tipo que no llega a nada? Donde está, lo único que hizo es perjudicar, insisto, a 650 familias manavitas que se quedaron sin vivienda porque el señor Correa decidió coger 10 millones de dólares de la ley de solidaridad para cumplir con un compromiso. No sé si fue con Colombia en el Comité Binacional o un compromiso con quién. Por eso hay que investigar. Bueno, evidentemente con Colombia, sin duda alguna, el compromiso existía. Pero ¿quién se beneficia de esto? Mientras se construía esta carretera, bien se pudo haber constatado que del otro lado no había ningún cumplimiento. Exacto. De parte del... ¿Y qué trata de hacer el presidente Correa? Mentir, cínicamente a través de su cuenta Twitter, que es lo único que le ha quedado ventajosamente, pero lo único que hace es mentir. Tratar de confrontar a los ciudadanos ecuatorianos haciendo quedar mal al presidente Moreno, lo cual es triste para un ecuatoriano. Es por primera vez en la historia mundial que el único enemigo del país es un expresidente que se llama Rafael Correa. Ahora, ¿hay preocupación sobre la evaluación de los números en las mediciones de aceptación o rechazo del propio presidente Moreno en cuanto al manejo de la crisis en la frontera norte? Y aquí es inocultable que hay mediciones de última hora que señalan que hay una fuerte crítica de parte de la ciudadanía a lo que el presidente Moreno ha hecho en términos de gestión. Este es un tuit que ha hecho el presidente Correa, quien se toma como fuente Sedatos, ¿no? A quien metió preso, a quien persiguió. Hoy el señor de Sedatos, Polibio Córdoba, es una fuente para los tweets del señor Correa. Yo creo que esto es lo más cínico que se puede Bueno, también existir. como el Fondo Monetario Internacional deviene entonces, cuando yo quiero defender una mentira y quiero ocultar cientos de procesos que se hicieron durante 10 años, estoy haciendo las barbaridades que sean. Pero ¿hay preocupación o no? Es mi pregunta. A ver, sin duda, nosotros somos un país de paz. Ecuador es un país de paz. Nunca nos ha pasado esto en la historia. Es por primera vez que tenemos secuestrados, es por primera vez que tenemos secuestrados asesinados, es por primera vez que tenemos a unos narcoterroristas amenazándonos, pidiéndonos ¿qué? Pidiéndonos que dejemos de controlar como antes la frontera, lo cual el presidente dijo no. Nosotros vamos a luchar por defender nuestro territorio y vamos a luchar contra las drogas del país y en el mundo entero. Entonces, obviamente, este proceso tiene las secuelas del caso. Es fácil no virar al norte, es fácil vivir con una paz pagada, pero es difícil. Y los ecuatorianos debemos comprometernos a luchar porque nuestros hijos no estén llenos de droga, porque las escuelas no estén llenos de droga. Ecuador dijo basta a la narcoterrorismo y a la narcoguerrilla. ¿Diría usted que el expresidente Correa es el principal factor de inestabilidad para el gobierno? No es el principal factor de inestabilidad. Lo triste es que siendo un expresidente, al día número 2 de la gestión del gobierno de Lenín Moreno, se convirtió en el crítico más acérrimo, más dañino para el bienestar de los países. Por eso hay que demostrar qué pasó la marcha de la semana pasada. Nos unimos muchos ecuatorianos a marchar por la paz, a marchar por el futuro, a marchar porque nos vaya bien. Si un señor que está en el ático, enfermamente criticando a un gobierno, haciendo quedar mal al país, yo le diría, señor, déjenos trabajar en paz, déjenos que el país avance. Ya la justicia dirá lo que usted hizo en 10 años. Como cuando él dice cínicamente en sus Twitter, ¿qué te han hecho patria grande? Yo le preguntaría, ¿qué le hiciste tú a esta patria grande en 10 años? Yo creo que hay que tener sangre en la cara para saber cuándo termina el poder. Al señor Correa se le acabó el poder, hay que avanzar. Todo el país está con el presidente Moreno trabajando en esta propuesta. Es un hombre de diálogo y hemos logrado tener grandes avances. ¿Y qué es lo que quiere hacer Correa? ¿También opacar esto? No. Se han construido 30.000 viviendas, se han generado 125.000 empleos en solo 2 meses. Ha habido un crecimiento importantísimo del ingreso a turistas con casi el 15%, sin gastar las millonarias campañas de antes. Ha habido atención en salud, en medicina, hay grandes programas que están saliendo adelante. Obviamente, a partir de una mesa no servida. Es difícil estabilizar un país que económicamente estaba quebrado. Es difícil salir adelante. Hoy, creativamente, el presidente hemos salido adelante, estamos trabajando, hay un país unido cuando había un país dolarizado y todas las fuerzas políticas están trabajando en bienestar del país. Pero solo una persona, desde un ático,
en un país europeo, está atacándonos, no al gobierno, a los ecuatorianos. Y no hay que denigrar a los ecuatorianos, hay que apoyar para que los ecuatorianos salgan adelante. Bueno, hay que decir, una persona y su unas banda cuantas de más call que center, tienen, ¿no? Y su banda, que su banda. entregan el apoyo. No. Yo diría que hay un segmento de la población que todavía escucha y que se ve influenciada, evidentemente, por la palabra. Por y eso las es ideas importante, de Rafael Correa. Eduardo, perdón que le corte, que es importante dejar las cosas claras. No hay que manipular a la opinión pública, no hay que manipular a la gente. Por eso cuando lo escucho a una ex asambleísta, Paola Cabezas, decir que lo que está haciendo el presidente Moreno en la frontera es lo más desastroso, o sea, si ella considera que defender que la droga pase por la frontera norte es lo mejor, creo que estuvimos equivocados de autoridades en este país. Y yo creo que hay que ayudar a la opinión pública a que entienda que vivimos 10 años con muchos procesos de corrupción, 60 casos de corrupción, ministros presos, ministros huidos, un ex vicepresidente preso. Eso deja mucho que desear de lo que ha pasado. Nosotros, este es un gobierno transparente, es un gobierno de diálogo y maneja 3 cosas: sentido común, verdad, valores y principios. Con eso estamos gobernando. Y por eso hay un apoyo mayoritario de la población ecuatoriana. Bien, la defensa de Andrés Michelena, al presidente de la República, al gobierno nacional, y la respuesta a los ataques del expresidente Rafael Correa. Gracias por aceptar la invitación Eduardo. a este programa. Muy buenos días. 7 de la mañana, 40 minutos. Regresamos con más de lo anunciado.